empiezan a ser conocidas por generar el modo en cómo hay que hacer el estudio de la ciencia. Una última etapa, intitulada el post-empirismo, en donde vamos a presenciar el nombre de Thomas Kuhn como su fundador, tiene que ver de alguna u otra manera con un giro. En vez de la experiencia y la lógica, la ciencia debe ser entendida por la historia. Nuestra clase entonces comienza aquí porque efectivamente, ¿de qué es lo que hereda esta concepción? Tiene la herencia, sin dudas, del empirismo, que era lo que habíamos escrito por acá, pero fundamentalmente del positivismo. ¿Estamos bien hasta acá? Es decir, que la clase comienza sencillamente vinculando, por así decirlo, sencillamente enunciando las cosas acerca de la cual vamos a tratar hoy, vamos a referirnos, de manera que ya sería más que útil que a propósito del capítulo 6, el término concepción heredada ya quede efectivamente como un término fundamental de nuestro estudio. ¿Me entienden? Entendiendo la idea de que la concepción heredada, ¿qué es? Un tipo de escuela o un tipo de vertiente epistemológica que tiene efectivamente su aparición en los pensadores anglosajones. Hablar de concepción heredada es hablar fundamentalmente de dos etapas, fundamentalmente de dos. Empirismo lógico, positivismo lógico o neopositivismo, es así la manera en cómo se llaman a estos tres, y racionalismo crítico o falsacionismo. ¿Está bien? ¿Qué son estas dos etapas? Son etapas que han tenido posturas enemigas internamente dentro de la concepción heredada. O sea, de la misma manera que una dijo blanco, la otra dijo negro. ¿Está bien? Disculpen el juego de colores, pero de alguna u otra manera lo que estoy tratando de ir o donde estoy tratando de hacer entender es que hablar de concepción heredada comienza a ser una manera de comenzar a entender la filosofía de las ciencias. ¿Y qué dijimos recién? ¿Por qué se llama concepción heredada? ¿Qué núcleo común tiene? ¿Qué es la principal parte de la herencia? Lo que ha sido dado a llamar y conocido como el positivismo. Dicho esto, la concepción heredada tiene la herencia sin dudas del empirismo, pero fundamentalmente del positivismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó o de qué estamos hablando cuando hablamos de la concepción heredada? Si hay un tipo de personas representantes de la misma, esas personas se nuclearon bajo lo que se conoció como el Círculo de Viena. O sea que es fundamental que ya comiencen a relacionar que el Círculo de Viena fue el nombre que se le daba a un tipo de reunión en donde, obviamente en la ciudad de Viena, un montón de filósofos, científicos y matemáticos se juntaban para estudiar el modo en cómo las ciencias tenían que funcionar. Algunos apellidos o autores a propósito de lo que integraban el Círculo de Viena es Carnap o Reichenbach, a quien ahora en un ratito más ya vamos a comenzar a estudiar. Pero lo que quiero entonces dar a entender es que cuando nosotros mencionamos Círculo de Viena, lo que nosotros estamos haciendo es dar a entender algo así como si dijéramos el Círculo de San Bernardo, el grupo de las Toninas. ¿Me entendés? O sea, era un nombre que identificaba a un conjunto de gente que se reunía efectivamente en búsqueda de discutir o en búsqueda de conocer o en búsqueda de saber el funcionamiento de la ciencia. ¿Qué objetivo presentó el Círculo de Viena? O sea, este conjunto de autores. El objetivo de que la concepción de una ciencia unificada abarcara todos los conocimientos. ¿Me entienden? O sea, que la idea de alguna u otra manera de que la ciencia pueda llegar a ser conocida por todos lados, tiene que ver efectivamente con la idea del positivismo. ¿Entienden esto que estamos leyendo? O sea, que exista la idea de una ciencia unificada, exista la idea de que haya una manera científica de entender al resto de las ciencias. De esta manera, cuando hablamos del Círculo de Viena,
que se emparenta con el empirismo lógico, ¿sí? Es hablar de un grupo de filósofos, de científicos y de matemáticos que propusieron una epistemología. El nombre a esta epistemología fue triple en tanto que es sinónimo. O sea que el Círculo de Viena promulgó y propuso alguno o estos tres nombres para una escuela epistemológica. ¿Hasta acá estamos bien? Más o menos en lo que estamos empezando a plantear. La idea o la noción de positivismo es una idea, mejor que vamos a ir viéndola de a poco, tiene que ver efectivamente con un tipo de escuela filosófica que fue elaborada en el siglo XIX. El positivismo entendía fundamentalmente la idea o la noción, el positivismo, de generar espacios sin vínculos con ningún tipo de religión o con ningún tipo de dogma. O sea que el entendimiento del positivismo tenía que ver efectivamente con la posibilidad de seguir un método y acceder a la realidad. De hecho, de alguna manera u otra, hablar del término positivo, como lo utiliza el positivismo, no quiere decir con un estado de ánimo o con una afirmación. Positivo quiere decir la realidad, porque efectivamente la manera de acercarse a conocer la realidad era efectivamente un tránsito de afirmación. Cuando hablamos de concepción heredada, estamos hablando de un nombre que es una categoría azarosa que se le da efectivamente a la primer gran escuela de epistemología. ¿Cómo se llama esa escuela? Tiene tres nombres que son sinónimos: empirismo lógico, positivismo lógico o neopositivismo. Y por eso se llama concepción heredada, porque efectivamente hereda principios del positivismo y principios del empirismo. ¿Está bien? ¿Cuáles son las características de la concepción heredada? Fundamentalmente tiene una impronta decididamente antimetafísica. Esto ustedes lo tienen en la página, esperen que lo vamos a ir cumpliendo con esto. Esto lo tienen efectivamente en la página 321. ¿Sí? Tiene una impronta decididamente antimetafísica, lo cual hace un vínculo total con el positivismo. O sea que hablar de la concepción heredada era hablar de ¿qué? Vengo un minutito por acá. Era hablar del neopositivismo. ¿Está bien? O empirismo lógico. ¿Está bien? Entonces, hablar de esto, de esta escuela epistemológica, es hablar de una escuela que va a presentar las distintas características presentes. Primeramente, una impronta decididamente antimetafísica. O sea que la filosofía no va a estar para la búsqueda de las causas invisibles. ¿Entienden? Primeramente. En segundo lugar, la distinción entre contextos, que es algo que nosotros lo vamos a estudiar y efectivamente lo vamos a volver a observar. Ya les digo cuándo, pero esto es muy importante que lo puedan. En la página 329 se vincula a esto, o se vuelve a repetir, perdón. ¿Sí? ¿Qué dicen los contextos? Fue algo que inventó el filósofo Reichenbach, ¿sí? Que para toda investigación científica habrá al menos dos contextos. Lo que vamos a llamar contexto de descubrimiento, ¿sí? Que es el momento en el cual a un determinado científico se le presenta una hipótesis para resolver algún presunto problema científico y interviene cualquier cosa, la psicología, el azar, el ánimo, el conocimiento. El contexto de justificación, que va a ser el momento científico per se, o sea, el momento científico en el que desarrolla, ¿sí? Una hipótesis descubierta merece ser justificada, o sea, incorporada en un proceso racional de argumentación científica. Y luego va a estar el contexto de aplicación. Esta distinción de contextos aparece dentro de los distintos modos de entender el método científico. Dentro o desde la concepción heredada,
ya sea el neopositivismo, empirismo lógico, positivismo lógico, entender a la ciencia como producto. O sea, la ciencia se acumula, se expande. En cambio, desde el postempirismo, la ciencia va a ser entendida como proceso. Tenemos entonces que la concepción heredada que dio las primeras escuelas de epistemología, con este nombre, ¿sí?, van a presentar 4 características, de las cuales estamos viendo las primeras 2. O sea que si una persona presenciaba o era parte del empirismo lógico, esa persona asumía la característica de ser antimetafísico, asumía la característica de dividir los contextos de la ciencia. Una cosa será el contexto de descubrimiento, otra cosa será el contexto de justificación. Va a haber un criterio de demarcación, es decir, un criterio que establece la pauta de qué cosa es ciencia y qué cosa no lo es. Y por último, lo que se estudia efectivamente como un cuarto punto es la idea del reduccionismo. La noción de ciencia unificada, es decir, la ciencia como única posibilitadora de conocimiento general. Hasta acá, más o menos, ¿estamos bien con lo que estamos viendo? Yo entiendo que todavía son muchas palabras teóricas que no sé si del todo son abstractas, pero necesariamente todavía están muy vacías de contenido. Por eso, mínimamente lo que a mí me estaría importando es que ustedes entiendan que el siglo XX caratula con un rótulo de concepción heredada a lo que fue la primera gran escuela epistemológica. ¿Qué es una escuela epistemológica? Un conjunto de pensadores, científicos, filósofos, matemáticos, que se reúnen solamente para preguntarse y responderse esto: ¿cuál es la mejor manera en que una ciencia deba funcionar? ¿Se entiende? Entonces, el primer estandarte, lo primero que estamos conversando, tiene que ver con lo que podríamos llamar la primera gran escuela de todo esto, intitulada empirismo lógico. El empirismo lógico, acabamos de presentar, tiene 4 características fundamentales. Decididamente son antimetafísicos. O sea, significa que hay que ir a buscar la verdad de las cosas, no a las causas invisibles, sino a las causas concretas. Punto número 2, división de contextos. No es lo mismo el contexto de descubrimiento de algo científico del contexto de justificación de eso que se está descubriendo. ¿Me entendés? No es lo mismo descubrir algo que justificar que eso que ha sido descubierto es verdadero. O sea que en algún momento lo que está tratando de decir la epistemología es: no es lo mismo intuir la verdad que justificarla y hacerla verdadera para que funcione en el plano de la realidad. Punto número 3, el empirismo lógico va a tener un fuertísimo criterio de demarcación. ¿Qué significa un criterio de demarcación? Van a tener que aplicar, van a tener que llevar a cabo un criterio que indique qué cosa es ciencia y qué cosa no la es, ¿no? Por ejemplo, la farmacología y la homeopatía, ¿no? Por ejemplo, las grandes discusiones que hubo a lo largo del siglo XX a propósito del psicoanálisis, ¿no? O sea, si Freud de alguna u otra manera promulgaba el psicoanálisis como una ciencia, que de alguna u otra manera nunca fue el intento de Freud, pero siempre estuvieron de en alguna contienda casi permanente. Y por último, la cuarta característica que tiene el empirismo lógico es la característica del reduccionismo. Entendiendo por reduccionismo la noción de que todo, en definitiva, todo, termina pudiendo ser explicado por parámetros científicos. ¿Por qué se llama eso reduccionismo? Porque efectivamente se reduce todo, cualquier fenómeno de la realidad, a una explicación científica. O sea, problemas emocionales, problemas físicos, problemas matemáticos, problemas arquitectónicos, problemas de la vida cotidiana, debería tener toda una explicación científica. Por eso se lo llama reduccionismo. Perdón, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Si no molesta. Para terminar de entender toda la idea, ¿podría darme la diferencia, digamos, entre positivismo y neopositivismo? Digamos, en teoría serían prácticamente lo mismo con respecto a las características. Son 3 nombres para una misma cosa.
Neopositivismo, positivismo lógico y empirismo lógico son tres nombres de una misma corriente epistemológica. De hecho, su nombre recae en la reiteración del término positivismo o del término lógico. Ah, ok, gracias. Bien. Entonces, hablar de estos tres términos, empirismo lógico, positivismo lógico o justamente neopositivismo, es hablar de las cuatro características que una determinada escuela epistemológica lleva a su investigación, ¿no? De las cuatro características que acabamos de decir hace un ratito nomás. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es que una vez presentado el tema de modo general o grosso modo hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo, lo que vamos a hacer a continuación es efectivamente dar un poco de contenido filosófico, por así decirlo. Y tiene que ver de alguna u otra manera con esta pregunta. ¿Qué son estas palabras? ¿Qué es el racionalismo? ¿Qué es el empirismo? Esto que andaba por acá. Acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otro? ¿Qué es la idea de crítico? ¿Está bien? Porque de alguna u otra manera, como yo les había comentado, mencionar o entender la noción de concepción heredada, de movida significa entender que ¿qué es lo que están heredando? Heredan determinados encuadres filosóficos para poder entender la realidad. En el siglo XVII, concretamente hacia 1648, el filósofo René Descartes publica Meditaciones Metafísicas y con esta publicación funda, crea o pule un sistema filosófico intitulado racionalismo. El racionalismo lo que sostiene es que puede conocerse con ayuda de la sola razón, gracias a la cual se enuncian posiciones del tipo: la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a dos rectos. Enunciar o poder generar este enunciado implica efectivamente que accedo al conocimiento de esto meramente por el uso de la razón. O sea que no puedo captar una percepción sensible o experimentarlo en la realidad. Los juicios, los enunciados o proposiciones del racionalismo, acá tienen un ejemplo, o las tesis, se caracterizan por ser juicios necesarios y universales. Es decir, que valen para todos los casos, por eso son universales, y además no pueden ser de otra manera, por eso son necesarios. El racionalismo, en este sentido, aporta un saber que realmente merezca el nombre de conocimiento. Cualquier cosa que sea de conocimiento tiene que ser necesario y universal. Para el racionalismo, la experiencia no proporciona ningún conocimiento de este tipo, de los tipos necesarios y universales. Dicho esto, a modo de breve y escueta y sucinta presentación, es importante que ustedes puedan dar a entender que cuando hablamos de concepción heredada, de lo que se está tratando es del planteo de que hay herencia de posiciones o de posturas filosóficas. ¿Está bien? Una de ellas tiene que ver con el racionalismo. La otra, bueno, agrego dos cuestiones más, ¿no? O sea, según el racionalismo, lo que la experiencia enseña, según el racionalismo, lo que la experiencia enseña no es necesario ni universal, sino particular y contingente. Ahora lo aclaramos. Para el racionalismo, entonces, el conocimiento empírico no es un conocimiento verdadero, puesto que permite conocer las cosas en sí mismas. No permite conocer las cosas en sí mismas o el fondo de las cosas, sino que permite conocer las tales como aparecen, o sea, superficialmente.
¿Está bien? El racionalismo, entonces, como verán, se va a oponer a la postura enemiga, que es el empirismo. Esta palabra, les pido por favor, abran los ojos, por favor, porque efectivamente la vamos a tener en la reiteración de un montón de ejes que estamos tratando. Fíjense que comenzamos nuestro estudio y ya estábamos hablando de empirismo lógico. ¿Qué es el empirismo? El empirismo sostiene la tesis contraria del racionalismo. Justamente, ¿cuál es la tesis contraria? El único conocimiento legítimo y el fundamento en general de todo conocimiento es la experiencia. Vale decir, los datos que proporcionan los sentidos. ¿Me siguen con esto? Esto es fundamental, sobre todo porque nosotros, cuando nos metemos ya al estudio de la concepción heredada, lo primero que vemos, lo primero que observamos, es la idea de empirismo lógico. O sea que la primera gran escuela de epistemología necesariamente heredó o tuvo algo que ver, furiosamente que ver, con el empirismo. Por lo tanto, entender de qué se trata el empirismo va a ser un poco el ABC para entender lo que siga a continuación de lo que tengamos que ir estudiando. ¿Está bien? El empirismo, entonces, es un tipo de escuela filosófica o de orientación filosófica que, a propósito, entiende que todo conocimiento es derivado de la experiencia, entendiendo por experiencia todo aquello que puede ser captado o comprendido por nuestros sentidos. El filósofo... ¿Cómo? Lo de recién. ¿Lo puede volver a decir? Lo de recién. ¿Cómo no? Digamos, la idea de que empirismo efectivamente es una orientación filosófica que entiende que la meta del conocimiento es conocer las cosas, pero para conocer las cosas únicamente se conoce por la causa de la experiencia. O sea, ¿qué significa esto? Que se conoce la realidad exclusivamente desde nuestros sentidos. Es imposible conocer algo de lo cual no tuviéramos una percepción sensible. O sea que el sí. Perdón, pero como por ejemplo la medicina. Como por ejemplo exactamente un montón de ciencias que serán efectivamente muy bien vinculadas desde las ciencias naturales o de alguna u otra manera a las ciencias fácticas, ¿no? O sea, la idea de la experimentación, por ejemplo. Pero claro, está muy bien el ejemplo. O sea, que se conoce de alguna u otra manera necesariamente constatando mediante la experiencia. El filósofo que de alguna u otra manera es el estelar de esta orientación es un filósofo escocés que podríamos circunscribir en la tradición anglosajona, que es David Hume. David Hume enseña que el valor de la razón es fundamental, pero enseña que los conocimientos que ella suministra son análisis de nuestras impresiones. O sea que Hume no es que reniega de la razón, pero él lo que está tratando de decir es, primero uno ve el exterior, primero uno constata la realidad que está afuera, y luego la razón lo que trata de hacer es administrar las impresiones que hayan quedado. La razón, para el empirismo, se refiere a las relaciones entre ideas, es decir, impresiones o representaciones, que nosotros mismos hemos formado de manera relativamente arbitraria. Este párrafo me parece que es muy importante, porque efectivamente la razón para el empirismo, es decir, nuestra facultad de entender, se convierte en algo así como una facultad de administrar, ¿me entendés? Se convierte en una facultad de sugerir un determinado orden posible a aquellas cosas que tengamos, a aquellas cosas que estemos atentos en captar de la realidad. Entonces,
Que efectivamente existan cosas rectangulares, por ejemplo, como esta mesa en la que escribo ahora, es en el fondo un hecho contingente y casual. La razón carece de competencia más allá de estas ideas creadas por la razón. Desde el punto de vista metafísico, Hume, o sea, el representante del empirismo, es escéptico. O sea, no puedo saber si existe Dios, pero tampoco puedo saber si no existe. No conocemos sustancia alguna. Por lo tanto, ¿alguien conoce el alma de otro? Se va a preguntar el empirismo. Por lo tanto, de reflexiones que no terminen en una concreción intelectual, no puede haber conocimiento. ¿Se entiende más o menos lo que estamos intentando plantear con esto? A mí nada más lo que me importa en esta escueta presentación filosófica de estas dos posturas distintas y contradictorias es la idea de que hay dos escuelas, racionalismo y empirismo, que quieren conocer los objetos, pero ¿en dónde están en la disputa? Está efectivamente en la contrariedad de cómo alcanzar ese conocimiento. ¿Qué va a proponer el racionalismo? Únicamente se conocen aquellas, pongamos, cosas que accedemos a conocerlas por medio de la razón. Entonces, por ejemplo, el conocimiento se vuelve eficazmente el conocimiento de la matemática. Únicamente podemos conocer cosas que conocemos mediante los sentidos. ¿Qué va a decir eso? ¿Quién? El empirismo. ¿Está bien? A nosotros nos están importando efectivamente los dos términos, pero nos están importando ¿por qué? ¿Para hacer un taller de filosofía? Bueno, lamentablemente no, sino que nos van a estar importando porque de repente nuestra unidad comienza con escuelas epistemológicas intituladas empirismo lógico o racionalismo crítico. Entonces, los términos racionalismo, los términos empirismo, están obligados a saber de qué se trata. ¿Me siguen? En conclusión, empirismo y racionalismo resultan posiciones contrapuestas, o sea, resultan teorías enemigas, por así decirlo. Pero para ser enemigo hace falta cierta coincidencia con el adversario. Esta coincidencia resulta de que ambas tendencias filosóficas consideran que la cosa existe. O sea, son filosofías realistas. ¿Entienden? Porque la idea de realismo tiene que ver, de alguna u otra manera, considera que la cosa, la que quiera estudiar, es real. El realismo, entonces, tiene que ver con que la teoría que sostienen es que en el acto de conocer, lo determinante es el objeto. Por lo tanto, el sujeto cognoscente, o sea, la conciencia que conoce, es comparable a la de un espejo donde las cosas simplemente se reflejan. Tal espejo puede reflejar las cosas mediante la razón, o sea, sería la postura del racionalismo, o mediante los sentidos. Esto que estamos conversando muy livianamente, porque exigiría realmente mucho más tiempo de dedicación, no es para que se sientan mareados, sencillamente para entroncar por qué hablamos de concepción heredada, para que entiendan que son posturas filosóficas y problemas filosóficos que tienen, por lo menos desde el 1648, larga data, que vienen efectivamente tratando de plantear una solución. ¿Qué es el problema? ¿Ante qué pregunta? ¿Cómo conoces las cosas? Es una pregunta interesante. ¿Cómo sabes que tu mamá es tu mamá? ¿Cómo conoces que tal prenda es una ropa tuya? ¿Cómo conoces el lugar donde vivís? ¿Cómo te conoces a vos mismo? ¿Por qué sabes que un cuchillo te puede cortar? ¿Por qué sabes que un perro ladra? ¿Cómo conoces todo eso? ¿Me entendés? ¿Cómo conoces tus gustos? ¿Se entiende? Entonces, ante ese problema, que es un problema, como verán, existencial vital, en algún momento, grandes cráneos del pensamiento inventaron
dos posibles métodos para poder dar una respuesta. El racionalismo dirá, únicamente se conocen las cosas mediante el uso exclusivo de la razón. O sea que cuando logramos llegar a un conocimiento acabado, significa que podamos dar o que podemos dar un juicio universal y necesario. ¿Qué significa que es un juicio universal y necesario? Que vale para todos los casos y que es imposible que sea de otra manera. Entonces, el esplendor que había visto como ciencia principal el racionalismo tenía que ver exclusivamente con qué cosa, de alguna u otra manera. Tenía que ver con la idea o con la postura de la escuela de la matemática. Porque la matemática lo que brindaba, la matemática lo que otorgaba, la matemática lo que da, es efectivamente un conocimiento universal en donde la experiencia no queda en el tránsito de la discusión. El empirismo, de manera enfrentada, lo que justamente venía a constatar, lo que justamente venía a decir, es que la única causa para acceder al conocimiento es necesariamente la experiencia sensible. ¿Está bien? ¿De qué nos sirve entonces todo esto? Lamentablemente no para un taller de filosofía, sino para entender o para dar a conocer términos que nosotros a partir de ahora nos vamos a volver a juntar y nos vamos a volver a rever con esos términos, como son el empirismo lógico o el positivismo lógico y el racionalismo crítico. De esta manera, el empirismo lógico llega a un método para comprobar la verdad científica. Y eso es lo que ya mismo vamos a tener que despuntar y empezar a ver con nuestros ojitos. Y atensao, porque de alguna u otra manera, esto que tienen acá sería la mejor posibilidad de confeccionar sus nuevos diccionarios en el tránsito hacia el segundo parcial. ¿Se acuerdan que cuando nosotros nos habíamos encontrado la semana pasada, yo les había pedido que por favor ustedes tuvieran la amabilidad o el decoro de generar un diccionario dividido en 4 columnas, en donde no solo tiene que estar la entrada del diccionario, no solo tiene que estar la página y algún comentario crítico, sino que además lo que tienen que agregar es el nombre propio, ¿me entendés? O sea, el tipo de autor. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos efectivamente estudiando? Lo que estamos comenzando a estudiar es una manera, un molde de hacer el diccionario para el parcial de las 3 semanas futuras que vienen. ¿Está bien? El empirismo lógico, positivismo lógico o neopositivismo son 3 maneras de hablar de lo mismo. De hablar de un tipo de escuela epistemológica que fue creada, diseñada, pensada por científicos que se reunían o aglutinaban en el Círculo de Viena. Ejemplos de esos científicos, Hempel, Carnap, ¿está bien? Todo esto lo tienen en la página 324 y donde nosotros comenzamos en el estudio del día de hoy tiene que ver efectivamente con por qué fue una escuela epistemológica esto. ¿Qué fue lo que hizo que esto haya sido una escuela? Diseñó, generó o creó el principio de verificabilidad o el criterio verificacionista del significado. Esta palabrita, entonces, cualquier cosa. Esta palabrita, el verificacionismo o el criterio verificacionista, es una palabra fundamental para el parcial que se nos viene. ¿Qué es el verificacionismo? Ante todo es un criterio epistemológico que atribuye significado y valor cognoscitivo, entienden la idea de cognoscitivo, ¿no? La idea de cualquier cosa que pueda ser conocida. Es decir, si puede o no ser conocido y por lo tanto si es verdadero o falso, le atribuye significado y valor a todo enunciado que refiere a una experiencia que lo haga verdadero.
¿Se entiende lo que estoy leyendo? Es un tipo de criterio, ¿sí? Es un criterio epistemológico, o sea, es un criterio científico que atribuye significado y valor cognitivo a todo enunciado que refiera una experiencia que lo haga verdadero. O sea que algo será verificado cuando se somete a una prueba experimental. Entonces, por ejemplo, el término o la tesis "existe Dios" no puede ser verificado, porque no existiría una prueba experimental de tal cosa. ¿Por qué estoy dando este ejemplo? Para que entiendan efectivamente que el verificacionismo rehúye y renuncia a cualquier aspecto o parámetro metafísico. Lo que hace el verificacionismo es decir, en principio, determinar un enunciado si pudiera ser verificado o no. Por eso es que el verificacionismo distingue y divide entre proposiciones formales, que son las que no tienen alcance de prueba experimental, por ejemplo, la matemática o la lógica, entendiendo por prueba experimental lo que estamos diciendo, efectivamente, de llevarlo a la experiencia. Y las distingue de las proposiciones fácticas. El criterio de verificación de la significación sostiene que el sentido o significación de una proposición equivale a su verificación. Fíjense el recorrido que estamos haciendo, que tiene que ver con que nuestra primera escuela epistemológica, consabidamente llamada empirismo lógico, entendiendo por empirismo, que es una escuela que hereda una postura filosófica, la postura por medio del cual accedemos a conocer la realidad exclusivamente por el uso de nuestros sentidos. El empirismo lógico, ¿qué fue lo que hizo? Desarrolló un criterio para dar cuenta cuando la ciencia está en lo correcto o cuando la ciencia está en lo incorrecto. ¿Cómo se llama ese criterio? Ese criterio se llama verificacionismo. ¿Qué indica el criterio verificacionista? Que cualquier tesis que diga cualquier filósofo será científica únicamente si se puede someter a la experiencia para ser verificada. Entonces, al mejor estilo, hoy llueve. ¿Cómo accedo a entender que eso puede ser una premisa filosófica? Porque la puedo constatar por la experiencia. La puedo verificar por la experiencia. ¿Me entienden? De muchas maneras. Saliendo al exterior, poniendo un tacho, viendo si determinada cantidad de volumen líquido entra en determinado tipo de recipiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, lo que me interesa que puedan entender era aquellas 4 columnatas del diccionario, porque efectivamente es esto con lo que tienen que salir a la cancha de aquí a 3 semanas. ¿Sí? Avanzo. Lo que entonces viene a tratarse en el problema del verificación, o mejor dicho, a partir y a propósito del verificacionismo, tiene que ver con el problema de la demarcación. ¿Qué significa el problema de la demarcación? Justamente lo que significa es la implicancia o la propuesta de cuáles proposiciones debían de ser consideradas científicas y cuáles no, ¿no? Entendiendo esta cuestión que andaba por acá. La propuesta positivista, que es la del empirismo lógico, consistió en afirmar que el lenguaje observacional, ¿sí?, era de alguna u otra manera el único que tenía que ser científico. Vamos a agregarle esto. O sea, cualquier tipo de enunciado que remitiera a algo que sea observacional. Por eso se lo llamó un tipo de enunciación fisicalista. ¿Me entienden? Porque en definitiva, cualquier tipo de observación del exterior, si tenía parámetros justamente del ámbito de la física, podía ser siempre constatado mediante el uso de la experiencia. ¿Qué significa el lenguaje observacional? La idea de hablar o mencionar cosas materiales a las que se adscriben propiedades observables.
¿Sí? Por ejemplo, el cielo es azul. ¿Qué ocurre con esta proposición? Justamente la idea de que se puede constatar tal cosa a propósito de la observación del cielo. Entonces, lo que comienza a ver aquí con el lenguaje observacional es efectivamente el reduccionismo. El reduccionismo se va a vincular necesariamente con el fisicalismo, porque todo, en definitiva, propone esta escuela, puede ser reducido a un tipo de ciencia que la explique. Todas las ciencias podrían y deberían ser explicadas desde la física. Entonces, el primer problema que tiene el verificacionismo es efectivamente la imposibilidad de predicar la verdad o falsedad de algunas proposiciones que, aunque verificables, no pueden ser sometidas a la experiencia. Entonces, así es como vino el segundo modo de criterio, que fue el confirmacionismo. Todos estos términos, verificacionismo, confirmacionismo, tienen que estar consabidamente estudiados para el último parcial. El confirmacionismo entonces aparece como solución de algunos problemas que el verificacionismo había dado, principalmente que algunas proposiciones que, aunque verificables, no podían ser sometidas a la experiencia. Esto es el detalle fundamental de la cosa. ¿Por qué? Y justamente por esto que está acá. El cielo es azul. ¿Yo lo puedo ver? Sí, lo puedo ver. Pero ¿cómo hago para ir, ponele, a eso que llamamos cielo y que en realidad es atmósfera? Supongamos que estamos en el siglo actual, pero al mismo tiempo en el siglo XVIII. No existe una nave que atraviese la atmósfera. O sea, no existe la idea de poder ser sometido a la experiencia, esto que está acá. ¿Me entienden lo que estoy tratando de hablar? Por lo tanto, el confirmacionismo surge de la misma escuela, prácticamente con los mismos filósofos, para tratar de solucionar ese problema. Y el confirmacionismo, entonces, lo que va a tratar de decir es que no se trataría de verificar todo y que pueda ser llevado a la experiencia, sino que se trataría de efectivamente dar indicios de probabilidad, generar alcances de cierto grado de verdad en el tránsito científico. De este modo, cuando mencionamos método científico, lo que nosotros estamos haciendo es efectivamente que hay para todo método científico fundamentalmente tres cosas importantes. El criterio de demarcación, que ¿qué era, digamos? Lo que indica qué cosa es ciencia y qué no lo es. Y desde las escuelas del empirismo lógico existieron dos, ¿qué cosa? Dos criterios de justificación. El verificacionismo y el confirmacionismo. El método del empirismo lógico es la suma de estos tres criterios. O sea que si en algo tenemos que estar en claro, es efectivamente en relacionar al empirismo lógico, la verificación y el confirmacionismo. De esta manera, dicho de otra manera, hay conocimiento científico si hay método científico. Entonces, los dos métodos que van a funcionar para el problema del conocimiento dentro de la concepción heredada es o bien el método inductivo o el método hipotético deductivo. Y fíjense cómo la materia, en este caso, vuelve a tratar de vincular o a tratar de querer generar cierto principio de unidad con lo que nosotros veníamos arrastrando efectivamente de unidades anteriores, ¿no? Sobre todo cuando habíamos empezado a estudiar la inducción de la deducción. De esta manera,
lo que me interesaría que ustedes puedan entender es que nosotros ya habíamos estudiado algo el sábado pasado, que son las páginas 331, 32, 33, 34, digamos, que tienen que ver con la idea de cómo una teoría científica se hacía. Entonces, eso que ya nosotros lo habíamos hecho, nos lleva a lo que es la gran parte de este texto, que va efectivamente de la 339 a la 350. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hay algo que más o menos no se siga o no se entienda? ¿Estamos bien, digamos? Así que bueno, avanzamos dentro de lo que sería esta cuestión importante, que es, nosotros ya vimos las primeras escuelas de epistemología, ¿no? La idea de la concepción heredada, vimos que la primera escuela se llama empirismo lógico, o neopositivismo, o positivismo lógico. Es una escuela que se reunían en Viena, un conjunto de filósofos, matemáticos, científicos y tantos otros, etcétera, y que de alguna manera u otra lo que estaban generando era una cosa que era un tipo de criterio para justificar la ciencia, ¿no? El criterio de justificación de la ciencia, primeramente, obtuvo, ¿sí? ¿Qué cosa? Tuvo efectivamente la posibilidad de dar cuenta del verificacionismo. ¿Qué era el verificacionismo? Únicamente algo era científico si podía ser sometido a la experiencia. O sea que se llamaba verificar a un método y criterio científico a propósito del cual se contaba con una proposición filosófico y científica y se la sometía a la experiencia para saber si era verdadera. El verificacionismo presentó su primer problema. Hay un montón de cosas que, pudiendo ser científicas, no son inmediatamente sometidas a la experiencia. ¿Por qué? Quizás por falta de recursos, porque no se puede hacer un experimento, o por un montón de motivos. Entonces, el verificacionismo derivó a lo que hemos dado en llamar el confirmacionismo. ¿Está bien? Lo que viene ahora a estudiar, lo que nosotros vamos a empezar a estudiar, comienza en la página 339 en adelante. ¿Sí? Que les voy a pedir que por favor estén de alguna manera atentos con todo esto que vamos a comprender. Fundamentalmente, esto que estamos diciendo acá es lo que nosotros en algún momento habíamos entendido como una figura lógica. Si hay método científico, entonces hay conocimiento científico, ¿no? Esta idea de P, entonces Q. ¿Sí? O sea que es causa necesaria la idea del método para que haya conocimiento. Esta noción de causa necesaria promulgó que, a propósito de los grandes cráneos de la ciencia, pensaron efectivamente que había la posibilidad de dos métodos que funcionaran para la comprobación del conocimiento. Uno, método inductivo. Dos, método hipotético-deductivo. Fíjense que nos volvemos a encontrar con estas palabritas: deducción e inducción. ¿De acuerdo? Del capítulo 4. En donde nosotros lo que habíamos estudiado era que efectivamente la diferencia entre cada uno de estos era algo que me puede decir, por ejemplo, ¿quién? ¿Cuál es la diferencia entre inducción y deducción? Percy, ¿lo tenés por ahí a mano? Cristian, Dayana, Rocío, ¿alguna ayuda? Profe, buen Espera, día. espera un poquito. Acabo de mencionar a 4 personas. A 4. Hola, profe. ¿Qué tal? Buen día. Uy, la garganta.
Lo deductivo era si sus premisas son verdaderas y que la conclusión también era verdadera. Era así. Y los no deductivos eran los inválidos. Los Bueno, incorrectos, las malas. no es, digamos, hay mucha imprecisión en la cosa, pero hay un montón de cosas que estás diciendo que nos va a servir. Una de las personas de 4 que nombré, ¿y las otras 3 viven? Ok. Yo digo como para mi salud mental, ¿no? O sea, para saber fundamentalmente qué estoy haciendo acá, digamos, más allá de un acto de fe. Por ejemplo, Damián, qué sé yo, Lucía, Costoya y Federico. La pregunta que hice a propósito de lo que dijo Percy, ¿pueden agregar algo? La educación está pasando tormentos interesantes. En algún momento, no sé si ustedes tienen la memoria de esto, los docentes se quejaban porque los niños hablaban en clase, ¿no? Y de alguna u otra manera el imperativo era cállense. En el día de hoy el imperativo es hablen, por así decirlo. O sea que en definitiva no hay vínculo posible en la educación porque siempre habrá algún tipo de resistencia, ¿no? Bueno, nada, sigo tratando de hacer verificaciones fisicalistas de lo que llamamos clase, ¿no? Sí, Andrea, ¿qué ibas a decir? Hola, perdón, ante todo quiero aclarar que estoy con la cámara apagada porque estoy media resfriada y estornudando cada 2 minutos y me parece una falta de respeto. Eso Todo bien. por un lado. Por otro lado, estábamos hablando del método deductivo y del método inductivo. Para Sí. mí el método deductivo era que íbamos de lo general a lo particular y el inductivo que íbamos de lo particular a lo general, a grandes rasgos. Muy bien. Efectivamente es así. La idea de deducción, recuerden, tiene que ver además con que se vuelve algo deductivo, un argumento. Esto que recién planteaba un poco Andrea, esto que recién planteaba un poco Percy, algo es deductivo cuando el argumento es absolutamente necesario. Mientras que en la inducción, el salto de las premisas a la conclusión se hacía probable o posible, ¿no? Entonces, siempre, mucho más que quizás acudir a algún tipo de aspecto teórico, un ejemplo puede servirnos más que enmarañarnos entre palabras. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a lo siguiente. Si alguien dice, por así decirlo, hoy llueve y mañana es domingo, por lo tanto, hoy llueve, todo eso se vuelve deductivo, porque si uno acepta la prueba de las premisas y dice, sí, estoy de acuerdo con esto, llega a la conclusión y entiende de dónde lo ha derivado. En cambio, cuando hablábamos de ejemplos inductivos, lo que estábamos hablando eran, por ejemplo, de ejemplos de la enumeración incompleta, ¿no? Existe un perro que tiene 4 patas, hay otro perro que tiene 4 patas, existe un tercer perro que tiene 4 patas, por lo tanto, todos los perros del universo tienen 4 patas. ¿Dónde está la trampa, por así decirlo? Que efectivamente de enumeraciones simples se salta a una generalidad total y universal. ¿No es cierto? Entonces alguien podría decir, no, pero mirá, no están todos con 4 patas porque existe un perro que está amputado, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que efectivamente nos vamos a encontrar con métodos que tienen como base una lógica que los hace operar. O sea que hablaremos de método inductivo y hablaremos de método deductivo porque existen lógicas inductivas y lógicas deductivas. ¿Hasta aquí alguna duda? Claro que no. Está todo bien. ¿No? Muy bien. ¿Profe? Sí. ¿Podría ser que también tiene que ver con el empirismo?
Claro, bueno, muy bien, porque efectivamente el inductivismo, sin lugar a dudas, va a ser una propuesta de ampliar el conocimiento, ¿no? Muy bien, mientras que efectivamente la deducción va a estar mucho más vinculada con el racionalismo. Muy bien, sí, sí, absolutamente, Natalia. Muy bien, muy bien. Entonces, la importancia entre el inductivismo y método inductivo tiene que ver con la noción de razonamiento inductivo. Y con lo conversado en la ampliación del conocimiento, ¿no? Que era justo el comentario que hacía recién aquí Natalia. La secuencia tradicional del método inductivo tiene que ver con estos 4 pasos. El primero es algo así como la observación y registro de los hechos. Es decir, que se observan y se registran hechos a partir de ciertas regularidades. ¿Está bien? El punto número 2 tiene que ver con cierto análisis y clasificación de los hechos. O sea que se da la observación que ha sido medianamente registrada y posteriormente se somete a analizar o clasificar. Imaginen que son investigadores ABC y que tienen que ver, no sé, cuántas ovejas hay en un corral, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es largarse a una observación atenta, a tomar registro y luego a someter a una observación más detallada, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con observación más detallada? No sé, el peso de las ovejas, la altura, ¿no? La clasificación. Luego habría una derivación inductiva, o sea, el razonamiento inductivo, ¿no? O sea, efectivamente la generación de que de la observación se puede dar un tipo de tronco común que tiene que ver con un razonamiento. Y de esa enumeración se da la contrastación empírica de las conclusiones. ¿Sí? O sea que fíjense que en la inducción aparece la noción de contrastar. ¿Y por qué se puede contrastar? Porque como la naturaleza es regular y opera ordenadamente, se pueden establecer las predicciones científicas. O sea que lo que estamos tratando de conversar es la idea fundamental que de la observación de individualidades o de la observación de entes simples se puede llegar a una ley científica. Entendiendo por ley científica lo que ustedes quizás recuerden del colegio secundario, la ley de los gases de Boyle-Mariotte, a presión constante, una ley en determinado cuerpo, o una ley de, por ejemplo, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? O sea que efectivamente a propósito de la observación singular, se puede llegar a un conocimiento que genere predictibilidad. Fíjense que la palabra teórica que acaba de aparecer es la palabra contrastación. O sea que cuando uno observa, analiza, se hace un razonamiento inductivo, se genera una ley, esa ley tiene que ser contrastada en la experiencia. ¿Entienden la idea de contrastar la cosa? La idea de contrastar efectivamente es poder generar un tipo de enunciado que para ver si funciona hay que someterlo a la experimentación. Perdón. Dale. ¿Esto es lo del salto creativo? ¿O estoy diciendo cualquiera? No, más que salto creativo sería el salto inductivo, pero ¿en qué estás pensando? ¿O por dónde dabas la palabra creatividad? No, se me vino a la mente, por eso pregunté, no tengo ni idea. Claro, no. Efectivamente, son palabras que pueden estar por ahí en algún territorio del manual, pero la creatividad científica, por así decirlo, dependería del contexto de descubrimiento, ¿no? O sea, esto ya es cómo hacemos para justificar las cosas que hemos descubierto. Muy bien. Entonces, ¿cómo justificamos algo que se base en la inducción? Bueno, un método como el de la inducción dio al menos 2 criterios de comprobación. El verificacionismo y el confirmacionismo, que eran los que antes habíamos sometido al estudio. ¿Me entienden? Eso que de alguna u otra manera fueron 2 métodos de comprobación, pasaron a ser llamados induccionismo estrecho
que es el esquema tradicional en 4 partes del induccionismo, o sea, esto de acá, y se empleó, que se empleó el verificacionismo y el inductivismo sofisticado, esquema que criticó al inductivismo estrecho, o sea que hay una crítica de este al otro, que se empleó el confirmacionismo. O sea que lo que quiero que vean es que lo mismo que sucedió del verificacionismo al confirmacionismo, esta misma cosa que sucedió se dio a la vez mediante los replanteos del método inductivo. ¿Me siguen? O sea que efectivamente el cambio de metodología o de criterio se debe a las discusiones internas al método inductivo. La diferencia fundamental entre ambos métodos, el inductivismo estrecho y el inductivismo sofisticado, es la noción del principio inductivo de la naturaleza. O sea, el inductivismo estrecho sostiene como principal método del entendimiento epistemológico al verificacionismo, mientras que el inductivismo sofisticado al confirmacionismo. Las 4 reglas, por ejemplo, la observación, el análisis, las leyes y la predicción, mientras que el inductivismo sofisticado se basa en establecer una hipótesis y luego una manera en que tal hipótesis quede justificada. Se llama confirmacionismo porque es el grado de confirmación, acá está la clave, de la hipótesis. No queda nunca la hipótesis confirmada. Por eso es empirismo lógico, porque lo que luego hicieron era intentar generar una base lógica para poder confirmar la probabilidad. Por ejemplo, existe determinada hipótesis para solucionar determinado problema. Si se da la hipótesis, debería darse tal consecuencia observacional. Ahora, fíjense que si la consecuencia observacional funciona como la segunda premisa del razonamiento, entonces se llega a una falacia formal que era lo que ustedes habían estudiado. Estoy pensando en el capítulo 4. ¿Me entienden? Se da una falacia formal. Entonces, esto de caer en un razonamiento falso nos deja un vínculo con lo probable de una investigación. O sea que la forma del empirismo lógico es la forma de la falacia. Nunca una hipótesis va a ser enteramente confirmada, sino que lo que se confirma es un grado de la misma. Hasta aquí la primera parte de la clasecita de hoy, entendiendo un montón de cuestiones, pero fundamentalmente el tronco común de nuestra reunión es y ha sido la idea de qué cosa, fundamentalmente. El estudio del empirismo lógico o el positivismo lógico. Autores como Carnap y Hempel y Reichenbach son autores que efectivamente quedan encaramados en esta pretensión o en esta escuela. El empirismo lógico como escuela fundamentalmente participa del método inductivo. El método inductivo se basa en razonamientos inductivos. Un razonamiento inductivo es un tipo de razonamiento cuyo pasaje de premisas a conclusión no es necesario. Pero efectivamente los razonamientos inductivos amplían el conocimiento científico porque hay que salir a la experiencia a poder confirmar o verificarlos. ¿Qué son verificacionismo y confirmacionismo? Son 2 nombres que se les dan a criterios de validación de hipótesis. El verificacionismo funcionó con lo que se llamó el inductivismo estrecho. ¿Por qué estrecho? Porque de alguna u otra manera, con solo verificar en la experiencia una hipótesis, la hipótesis se consideraba verdadera. En cambio,
El confirmacionismo fue el criterio de confirmación de una hipótesis en el inductivismo sofisticado. ¿Por qué sofisticado? Porque efectivamente habían hipótesis que, aunque sean empíricas, no podían ser sometidas a la experiencia, por falta de recursos, por ejemplo. Entonces, el inductivismo sofisticado lo que entendió es que nunca una hipótesis puede ser confirmada, lo que sí puede haber son grados de confirmación. O sea que una hipótesis puede entender o puede ser entendida como que llega a ser confirmada hasta un determinado punto o un determinado aspecto. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda, algún inconveniente, algo que necesiten? ¿Se entendió más o menos esta exposición? Yo lo que pensaba hacer con ustedes era ya hoy comenzar con algunas mínimas prácticas, no tanto del parcial, porque eso ya sí lo vamos a comenzar la semana que viene, ya sea en los diarios de martes o los días de o los días viernes, pero me gustaría nada más ahora, en la segunda parte, tratar de hacer algunas actividades como para que podamos entender un poquito lo que estamos hablando. No vamos a hacer actividades modelo, lo que vamos a hacer son algunas actividades de nuestro campus. ¿Está bien? Son 10:49, 10:50, 11:05. ¿Nos reencontramos? ¿Les parece? ¿Listo? Nos vemos entonces en 10, 15 minutos. Gracias. Dale, profe. Chao, profe.
Buenísimo. Reactivamos entonces un poco con las prácticas. La semana que viene ya sí vamos a comenzar con los modelos de parcial, así que les voy a pedir bueno, que por favor estén atentos y además de esto, la semana que viene, el día sábado, vamos a concluir nuestro uso de fundamentalmente el capítulo sexto, cosa de que la quincena que se inicia, el 15, o sea, para esas semanas, ya estemos tratando de trabajar con los capítulos octavo y noveno. Vamos a llegar necesariamente más apretados al segundo parcial, pero lamentablemente les pido por favor que en ese sentido no estén desatentos de sus laburos de lectura y de comprensión, pero bueno, lo que sí efectivamente vamos a hacer es llegar como sea. Bueno, vamos a hacer de la actividad 5.1 y 5.2. Es muy sencilla. Les comparto aquí vía chat la consigna. Dada la siguiente lista de términos, identifique si son observacionales o empíricos. Vamos a ponerle TO, término observacional, término teórico o lógicos. Justifique el caso considerando su caracterización. Entonces, mi primera pregunta, antes de pasar a la segunda parte de la consigna, es, bibliográficamente, ¿qué cosa es lo que vamos a necesitar saber para la realización de esto? Eh, lo- los subtítulos que son importantes, o sea, como como el positivismo El término lógico, teórico. claro, el térmico teórico. Bárbaro, Iván. Bien, gracias Percy por, bueno, romper el hielo. Y bueno, ¿y cuáles serían los términos teóricos de hasta donde leímos? Términos observacionales, empíricos y teóricos, y lógicos. Brillante. Antonella, muchísimas gracias. ¿Dónde se encuentra eso en la bibliografía? Hola, profe, soy Silvina, en la página 335. Bárbaro, se te escucha muy bajito. Perfecto, gracias. ¿Y alguien puede entonces dar una mínima definición de estas cosas? Ya lo acaba de decir Silvina. Los términos lógicos constituyen el vocabulario formal de la teoría. Su misión consiste en ser enlaces sintácticos. Los términos observacionales constituyen el vocabulario que se refiere a entidades, propiedades y relaciones observables. Y los términos teóricos constituyen el vocabulario teórico de la teoría, vocabulario que se refiere a entidades, propiedades y relaciones no directamente observables. Muy bien, Lu, muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a ponernos a trabajar, no vamos a utilizar el pizarrón, así por lo menos nos vemos un poco la jeta. Agradecería desde luego cierto gesto humano de poder dar la cara. Vamos a comenzar con la primera y los voy convocando por cómo aparecen caprichosamente por los algoritmos. Entonces, Denise Peralta, el término que tienen ahí o que está en el chat, ¿lo podés identificar como qué término? Sin micrófono, sin cámara, sin teclado, sin nada. Por segunda vez, y luego te pido disculpas, no te molesto más. Denise, ¿vos podés dar alguna señal de vida o algún tipo de vínculo con lo que se refiere a esta escena? Ok. Franco, por favor, ¿podés responder la pregunta?
Estoy, pero no. ¿Me puede decir la pregunta de vuelta? No. Rocío. Made, sos la próxima aquí en los cuadraditos. No sé, profe, no tengo muy definido el tema de cómo identificar todo. No hay problema, te disculpo, pero vos fíjate que de acuerdo con lo que había dicho Silvina y de acuerdo con lo que está ahí en el chat, traten de ponerle cierta onda, porque si no, no se llega. A ver, Corina. Estoy tratando de deducirlo, pero no sé si sería empírico. Pero Ok, pero necesito darles una especie de cimbronazo. Perdón, ¿alguien puede entender lo que hay que hacer con la consigna? Vamos por parte. ¿Alguien me puede explicar qué hay que hacer? A ver, Andrea. Para mí me parecía que era, por lo que yo entiendo acá, hay que identificar si son términos teóricos, términos lógicos o términos empíricos. Y según la definición que tenemos acá en la página 335, que fue la que leyó una de las compañeras, la verdad no recuerdo cuál, por lo que tengo yo acá, y si estoy leyendo bien, planeta es un término teórico porque me hace la idea de o electrón o campo eléctrico o gen. No le puedo dar una característica como tiene acá de adjetivo, perdón la palabra, cuando hablamos de observacionales, o de un término lógico que para mí me suena más a una conjunción lógica. Claro, o sea, primeramente de toda la exposición, vamos de a poco, digamos. Primeramente lo que me interesa que puedan captar era que la consigna no se les está exigiendo una dificultad, digamos, no es un teorema, ¿no? O sea que hay que determinar o identificar si una palabra es, de acuerdo con lo que tienen acá, no sé si lo tienen delante de sus ojos, es observacional, es teórica o es efectivamente esto. Ahora, ahora sí, vamos a revisar un poco la opción que tomó Andrea, porque en realidad, recuerden que nuestro método operacional sigue siendo siempre el método del descarte, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, como ella muy bien dijo, lo que planeta no es un término lógico. O sea, no es un término lógico. Porque los términos lógicos, ¿cuáles son? Efectivamente, todos los términos que funcionan para unir o vincular otros términos, ¿no? O sea, que un término lógico es y, o, no, si, entonces, por lo tanto, debido a, etc. Muy bien. Ahora, la discusión está entre si es un término observacional o un término teórico. Y lamentablemente recaería efectivamente dentro de lo observacional el término planeta, porque sería efectivamente como entender que planeta, como por ejemplo luna, como por ejemplo, qué sé yo, estrella fugaz, como por ejemplo estrella, como por ejemplo sol, son entidades observables, ¿no es cierto? Noten que no por ser observable, eso implica la cercanía de la observación. O sea, si yo estoy en este momento observando una lapicera, que la tengo delante de mis ojos, ¿no? Por otra parte, la idea de telescopio haría efectivamente al instrumento que permite observar un planeta. Noten que los términos teóricos son estrictamente teóricos, ¿no? O sea, la idea de gen es un término que se inventó para datar de información determinado tipo de constructo como es un árbol genealógico o la genética. Pero bueno, avancemos por favor. La primera entonces sería término observacional. Lo voy anotando aquí para luego generar... Bien. Sigamos con la segunda. Perdón, profesor, mi confusión vino porque en los que están como ejemplo están todas, serían... Son todas relaciones. Claro, no, pero todos adjetivos, porque dice azul, frío, más pesado que... Claro, son entes, propiedades o relaciones observables, ¿no? Claro, y efectivamente los ejemplos únicamente son adjetivos o relaciones. Los entes observables son cualquiera que podamos
observar por medio de estas cosas. Vamos con la segunda. El término agua. Matías. El término agua también podría ser un término observable, ya que lo está, Muy bien. podemos ver el agua. Efectivamente, porque uno puede acceder, digamos, a ese término solamente por el vocabulario, que es una entidad efectivamente observable. Entonces, fíjense que en el repaso lo que estamos ahora queriendo jugar es ¿cómo accedo a ese término? O sea, ¿cómo accedo? ¿No? ¿Mediante qué? ¿Me puedo acceder al agua, como bien decía Matías, mediante la observación? Sí, por lo tanto lo nombro mediante la observación, por así decirlo, directa, ¿no? Un planeta, aunque chiquitito, el planeta Marte, por ejemplo, cuando aparece la idea del planeta rojo, se podría acceder a eso. Sigamos. Profe, pregunta. Sí, cómo no. En los términos teóricos, ¿son no directamente observables porque se necesita de algo para verlos? Claro, exactamente. Muy bien, son no directamente observables, ¿no? O sea, efectivamente se necesita de qué? Fundamentalmente de una teoría, ¿no? Como va a ser efectivamente el caso que viene aquí a continuación. Manuel, ¿qué término es? Está trabajando, Manuel. Martín. Bien. ¿Yara? Sí, Martín. Ok, ningún problema. Es teórico, claro, exactamente. Felicitaciones. Efectivamente, que era justamente lo que decía Madeleine hace un ratito. Y a propósito de esto, claro, perfecto, Yara, es término teórico porque uno aplica inmediatamente la definición, ¿no? O sea, constituye el vocabulario de una teoría el término átomo, ¿no? O sea, el término átomo uno lo conoce como si habláramos, por ejemplo, del término inconsciente, ¿me entienden? Que uno accede a entender ese término porque efectivamente aparece en una teoría. Esto no se dan una idea de lo importante que es para las lecturas que ustedes hagan en su vida académica, porque efectivamente cuando uno entiende los términos de cualquier teoría, de cualquier área de lo que estudia, entiende desde dónde empezar a construir sentido, ¿no? Eso es fundamental que eso vaya ocurriendo. Avanzo. ¿Qué onda este? Teórico. Teórico, absolutamente. Por lo que justo decía Made antes, ¿no? O sea, la célula, efectivamente, cuando uno recae en la observación, la célula está. Pero efectivamente, fíjense que hay un indicio de definición de término teórico que tiene que ver con esto que justamente decía Made. No es directamente observable. O sea, ¿qué necesitas para ver una célula? Un microscopio, ¿no? Un microscopio. Exactamente, digamos, ¿no? O sea que efectivamente a eso nos referíamos de alguna u otra manera, ¿no? Bien. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Por qué planeta es teórico entonces? Porque mirás no es teórico planeta. Perdón, ¿qué planeta es observable? Marte. Y célula es teórico. Marte es un planeta observable. Solo porque hay uno que se puede observar. Solo porque hay uno que se puede observar. Ninguna célula se puede observar sin ayuda de un instrumento tecnológico. Claro, ya entendí. Yo desde acá puedo ver Venus, viste que a veces se ve la estrella. Por ejemplo, claro. Se puede exactamente. Ver. Distinto será la precisión. Distinto será la precisión de eso que vemos. Pero efectivamente, de alguna u otra manera, eso ocurre. Que es lo mismo que ver un toro, o un novillo, o una vaca en el medio de la ruta. Veamos, uno lo que ve es una cosa, pero no sabe si está embichado, o si tiene, no sé, pulgas, o si está, no sé, sano en la pata,
o si tiene la cola raspada, o si tiene, no sé, un aspa cortada, ¿no? O sea, uno ve una cosa, a medida que la precisión más lo acerca, efectivamente lo toma. Pero un Claro, la átomo, regla sí o sí necesitas un microscopio siempre. claro, exactamente. Pero un átomo, por ejemplo, para dar un caso total, es imposible de constatarlo por la observación. Bien. Vamos a hacerlo ya un poquito más movido. Talía, perdón, Cristian y Agos Cejas, si pueden hacer la E, la F y la G en ese orden. Entonces, protón exactamente es lógico. Trata de siempre enunciar con más claridad, porque es cierto que... Agos, ¿a cuál te estás refiriendo? Traten de... No se te escucha, Talía. Traten de hacer una oración mínimamente, que no cueste tanto hablar o escribir. Traten No, ya sé, Cristian, pero el término elegido y en una oración para que no quede todo tan disperso. ¿Está bien? Traten de expresarse como personas adultas a propósito de dar claridad acerca de algo. ¿Me entendés? En tu caso, Cristian, el término que habías elegido, ¿cuál era? Bueno, Talía es correcto. Cristian y Agos, si pueden por favor aclarar. El sí entonces. Correcto. Trata de hablar, trata de efectivamente sacar las palabras, porque hay que también, digamos, ir logrando locuación en la cosa. El sí entonces es un término lógico, eso trataba de que pudieras referir. Sí, correcto, digamos. ¿Con qué tenés dudas igual, Agostina? Si estás con el celular, te invito a que lo puedas utilizar, ¿me entendés? A que puedas utilizar el micrófono del celular, porque si no se hace como muy difícil la posibilidad de vínculo, ¿me entendés? Para salvar las dudas de la poca cosa que estamos viendo, yo creería que lo más importante es que vos tengas delante de tus ojos la página 335. ¿Me entendés? Ahí tenés las definiciones explícitamente consabidas. ¿Sí? Es decir, que si vos tenés alguna duda, remitite a la página. En relación con el término lógico, son todos aquellos términos que sirven necesariamente para la manifestación de vínculos. Por ejemplo, si yo digo llueve y está nublado, el término lógico es y. ¿Entendés? De todas maneras, sugiero la página 335 como ficha fundamental de la cosa. Sí. Ahí el primero sí es lógico, pero cuando dijeron que protón es lógico, ¿no es teórico protón? Porque se mezcló todo, porque fíjate que acá aparece la respuesta, o sea, la idea era que hablen con claridad. Acá está la respuesta, Eliana. Es lógico y los otros dos son teóricos. ¿Cómo? El primero que pusieron es lógico y los otros dos son teóricos. Bueno, claro, pero traten de hablar sin ambigüedades, pues si no, traten de referir las cosas, precisar. O sea, el único término lógico es sí, entonces. El término protón, el término H2O son términos teóricos, ¿sí? Eso sería efectivamente la solución de la cosa. Les pido por favor, despabilense, si son convocados. Sí, profe, yo me confundí porque en un mensaje decía que era lógico y después se generó toda una tramaña ahí. Digo, exactamente, pero no. O sea, estamos trabajando con reconocer animalitos de granja y claro, cada uno dice sí, no, perro, no, gato, cabra, oveja. Entonces, es una tontería, ¿me entienden? O sea, les pido un poco de atención, de vínculo, despiértense, ¿me entienden? O sea, generar un enunciado, decir,
protón es tal cosa, digamos, ¿sí? Bien. Profesor, a una Sí, consulta. Entonces, el mismo objeto, pero expresado de formas distintas, puede ser un término teórico o un término observacional. y sería meternos en un engrudo. ¿En qué estás pensando concretamente? Y en el H2O y en el agua. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que efectivamente la idea tiene que ver con los términos, no tanto con la acción de la referencia. Recuerden que la clave efectivamente es la idea de cómo accedes a la referencia del término, ¿no? O sea, cómo accedes. Accedes al H2O en algún tipo de juego o en algún tipo de formulación química. O sea, que accedes al término por una formulación teórica. Accedes al término agua por la observación del sentido común, por así decirlo. Pero está muy bien la iniciativa de la pregunta. Está muy, pero muy bien. Pero por eso, lo que yo quería marcar, a propósito de esto, si bien ya ustedes ya son estudiantes avanzados, lo que quería decir es la idea de referencia, de notación, o la idea de efectivamente asociación de un término con la realidad, ya tenía que ver con el parámetro de lo visto anteriormente, ¿no es cierto? Bien, y eso era un poquito la cuestión que estábamos comenzando. Enunciado mixto todavía no es el ejercicio, Franco. Estamos con términos. Fíjate que estamos dentro de términos y los primeros observacionales, teóricos o lógicos. Ahora vamos a ir a un ejercicio de enunciados. Por eso estamos hablando de términos. Agua, H2O, electrón, gen, etc. ¿Aquí qué onda? ¿Pero qué significa que te pareció eso? ¿En qué estás pensando? ¿En H2O? O sea, Sí, me pareció justo como lo que había dicho recién Andrea con lo del H2O, que le parecía entre teórico y observacional. bueno, pero Me pareció escúchame. Entiendo tu parecer y te agradezco la expresión, pero fíjate que estás partiendo de un error de comprensión bibliográfica. Una cosa es determinar qué clase de término es una palabra, ¿está bien? Como una palabra que pueda ser una sigla, como H2O, es un tipo de término teórico porque uno accede a la lectura de H2O en algún tipo de ejercicio de química o en alguna teoría química. ¿Me entendés? Todavía no estamos en los enunciados, es el ejercicio que viene, y ahí sí vamos a ver efectivamente la mixtura entre lo teórico y lo observacional por el conjunto de términos que tenga el enunciado. Entonces, por ahora todavía estamos viendo los tipos de términos con los que accedemos a las teorías científicas. Por ejemplo, el término nada. No sé si a alguien se le ocurre qué tipo de término puede ser. Está bien, estaba pensando en eso. En realidad, efectivamente, el término lógico sería ningún. Pero en realidad está como ahí en una... Este sería un término problemático. En realidad, la idea ¿cómo se está definido, Martín, un término lógico? Estaría buenísimo que puedan disponer de sus micrófonos más que la utilización del chat, porque no sé si ustedes son medianamente empáticos. Lo que yo estoy tratando de generar son diálogos con cada uno de ustedes, ¿me entendés? Entonces, ustedes que participan de la cultura del chat, ustedes que viven en este mundo, la propuesta es que con un diálogo conversacional, esto se hace un dolor de cabeza menos, ¿me entendés? Mi pregunta, Martín, era
¿Cómo está definido un término lógico? Perdón, profe, pero una cosa es un término lógico y otra cosa la nada, que está Claro. vinculado a lo que se llama un cuantificador. En todo caso, podemos decir que la negación de un cuantificador existencial, pero no un término lógico. Claro, exactamente, ¿no es cierto? O sea, los cuantificadores también son utilizados de alguna u otra manera para la lógica, pero es cierto que, fíjense que los términos lógicos siempre funcionan como enlaces. O sea que por eso yo trataba de decir, nada es un término teórico, ¿me entienden? Porque efectivamente plantea de alguna u otra manera un tipo de entidad que es la entidad acerca del vacío. ¿Me entienden? El término lógico sería nadie o ningún. Sería el término lógico. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de... ¿Cómo? Nadie o ningún sería lógico porque son como adjetivos. Son como, efectivamente, funcionan como conectores, ¿no? O sea, si yo digo, nadie vino a la clase, estoy diciendo que no existe individuo que haya participado de tal cosa. Entonces me está dando una coordenada de entendimiento, de enlace lógico. ¿Está bien? Entonces, fíjense que este caminito, a propósito del reconocimiento de términos, tiene que ver con cómo accedemos a la comprensión del término. Eso es lo que ustedes le tienen que agregar a la antesala del ejercicio. ¿Cómo accedo a referir el término sol? ¿Cómo accedo a referir el término átomo? ¿Cómo accedo al referir el término y, por ejemplo? ¿No? O sea, utilizo esos términos y en la utilización de los mismos habrá un tipo de función distintiva. ¿Está bien? Avanzo. Vamos ahora a plantear lo mismo, el mismo ejercicio, pero con el siguiente ejercicio, el 5.2. Perdón, profe, ¿puedo hacer una consulta que me parece por ahí es tonta, pero puede llegar a ser pertinente? Sí. Cuando hablamos de términos todos y sí, entonces. Sí. Y en el caso muy particular de que, por ejemplo, yo diga Matías e Iñaki, ¿esa E no estaría también funcionando como un conectivo? Sí, 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 absolutamente. Sí, 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 absolutamente. Muy bien. Sí, sí, o sea, término lógico, ahí lo podemos ya sintetizar, es cualquier cosa que esté conectando palabras o enunciados. Cualquier cosa que conecte. En el caso del término nada, que había sido un poco desde aquí que venía la charla, la nada, al ser un sustantivo, no está generando una conexión, porque lo que se pueda predicar de eso es una definición. Si yo dijera, por ejemplo, la nada es la ausencia del ser, ¿no? Entonces ahí lo que estamos teniendo es un término teórico definido mediante un término teórico. ¿Está bien? Vamos a pasar al ejercicio 5.2, en donde ahora sí sería útil lo que en algún momento había comentado Franco, porque fíjense, a ver si alguien me puede ayudar a entender la consigna. Por lo que yo entiendo, hay Sí. que enlazar en la página 335 lo que son términos lógicos, observacionales y teóricos, que es lo que vimos anteriormente, Sí. con lo que le sigue, que son los enunciados teóricos, los enunciados observacionales y los enunciados mixtos. Excelente. Y además, fíjense que es completita la consigna, porque además de identificar los términos de los enunciados que nos van a posibilitar la identificación del enunciado, tenemos encima que hacer el salto de acceder al nivel en el cual están esos enunciados. Todo lo que tenemos que jugar está en la página 334-335. Consignas o ejercicios que sin lugar a dudas podrían aparecer
en el parcial del 25. ¿Está bien? Concretamente, antes de ir a la actividad en sí, en la página 174